buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Viniloteca, los 7 discos de tu vida, un podcast musical hecho en la región de Murcia por y para el mundo. Bueno, estamos en los estudios Foods Factory en Aljucer, la pedanía murciana de Aljucer, que podemos decir que es el alter ego de Discos Comics. Tenemos a Paco Ayala en los vinilos. Bueno, y de primer invitado, sentado en la viniloteca, tenemos a Domingo J. Casas, madrileño afincado en Archena, fotógrafo desde 1979, 1979, o como a mí me gusta llamarlo, porque a los periodistas nos gusta mucho eso de los apelativos, el fotógrafo de las estrellas del rock. Porque por su objetivo han pasado gran parte de ellas y vamos a hablar de esto en este programa. En este punto quiero agradecer el patrocinio a una marca murciana que se llama La Flor de Murcia, una tienda gourmet donde se comercializan estas botellas que estamos viendo aquí en la mesa de vermú, de spritz y también de un vermú 00. Giovanni el Ruso, Lavero y Parrato es el vermú 00. Voy a citar, porque Domingo tiene una extensísima biografía en su página web, Domingo J. Casas. Voy a citar solo un párrafo, una frase textual escrita de su puño y letra que dice lo siguiente: reflexionamos y hablamos. Tener una cámara no te convierte en fotógrafo. Se venden millones al día, si tenemos en cuenta las que ahora van incorporadas a los teléfonos móviles. Pero no otorga al usuario la sensibilidad necesaria para capturar momentos únicos e irrepetibles. Eso no solo se consigue apretando un botón. Domingo J. Casas, bienvenido. Hay que saber dónde apretar el botón, cuándo apretar el botón y saber repetir la foto, que es muy importante. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buena vida. Bueno, Domingo, pues voy a disparar la primera pregunta, sin más preámbulos. Con bala. Lo hemos escuchado, lo estamos escuchando, porque el Whole Lotta Love de Led Zeppelin. ¿Dónde y qué hacías, Domingo, cuando escuchaste por primera vez esta canción? Hablamos de 1969. Que tenías 8 añitos. 8 añitos. 7, Bueno, 8 estaba en añitos. Australia y... Estabas en Australia. Para contextualizar, ¿qué se dice? ¿Se dice así? Perfecto. Siempre fue una banda que me interesó mucho. Luego ya vas leyendo, como cuando dijo Keith Richards, me gusta Muddy Waters. Yo no sabía que era Muddy Waters. Luego ya sí supe quién era Muddy Waters. Escuchábamos en Australia los Bee Gees. Los AC/DC no existían, pero sí existía Led Zeppelin. Y escuchábamos a Elvis y a los Beatles y a los Stones. Pero esta canción ha sido un poco la banda sonora de mi vida desde los comienzos. Creo que es un hit imperecedero, intemporal, y que cuando lo escuchas te resalta tu amor por la música y por todo lo que significa. Esos riffs irrepetibles de Jimmy Page, esa voz de Robert Plant, que no ha cantado, por cierto, viene de gira otra vez, que no ha cantado nunca como ahí. Y John Bonham, esa batería estupendísimo. Nunca tuve la oportunidad de ver a Led Zeppelin como tal, pero sí vi la gira de No Quarter, que estaba Jimmy Page y Robert Plant, que es lo más parecido que los he visto nunca, ¿sabes? Que estuvo muy bien. Whole Lotta Love, pues ¿qué te voy a decir de Led Zeppelin? No sé si todo el mundo, si la gente sabe esto, luego te vas informando, pero claro, hoy en día con las nuevas tecnologías, yo soy más de leer libros. Ahora hablamos de esos libros. Sí, es menester. Se iban a llamar The Yardbirds 2. En los Yardbirds, que es un poco de donde nace Led Zeppelin, tuvo un momento de su vida que tocaron un tal Jimmy Page, un tal Eric Clapton y el otro, joder, se me ha ido el otro guitarrista, el Jeff Beck. Entonces fíjate qué elenco de guitarristas tuvo esa banda. Entonces cuando se montaron Led Zeppelin se iban a llamar The Yardbirds 2. Los pájaros del patio, de la parte de atrás del patio. Pero hay un tipo estupendo, que estaba muy loco, que era un tal Keith Moon, batería de los Who, que cuando estaban grabando, dice, esto suena como un gran Zeppelin. Entonces de ahí viene el nombre de Led Zeppelin. Lo puso Keith Moon, para los que no saben estas cosas, que está bien que la gente lo explique. Domingo, como esa es mi parte, he dicho fotógrafo madrileño afincado en Archena, tienes una casa en Archena, tienes tus retiros en la Torre de la Horadada, pero tu barrio madrileño es Usera. Dice la leyenda, nacido en Chamberí, criado en Australia, residente en Usera. Ahora ya no sé ni dónde resido. ¿Qué tejido musical hay en Usera ahora mismo? ¿Qué música se está haciendo? Pues creo que China. Principalmente. Bueno, vamos a ver.
Siempre, bueno, en China hay muy buen pop y muy buen rock, sí, también, siempre Homicidio 26, me acuerdo de Satan y the Moon, me acuerdo de Azor, me acuerdo de PvP, me acuerdo de Esperados, que eran de Carabanchel, Rosendo, en Useras hay un grupo que Le mandamos un saludo a Juanjo Almorisco, que seguro que nos está viendo. Juanjo, vendrás a Murcia, no te lo vas a quitar de encima, no me dejéis solo con esto. Tendrá que pasar por la silla de la viniloteca, hombre, ¿no? tenemos que hablar con él para que venga y que sea un invitado de lujo. Para hablar de punk carabanchelero. Punk carabachelero, el coche de la Plaza y que toque, claro, los músicos que vengan y que toquen. Te tomamos la palabra, Domingo. En este punto quiero saludar a nuestro colaborador necesario e inestimable, Paco Ayala, y le vamos a hacer una pregunta precisamente sobre esta canción. Paco, cuéntanos eso de los títulos en español en los 70, ¿qué pasaba con los vinilos? Bueno, curiosamente era Muchísimo Amor, que sí, que coincide más o menos con el sentido de la canción, pero es que en los años 50, 60 y 70 se solía traducir en los vinilos, en las ediciones españolas, al castellano. Había veces que las traducciones eran literales y realmente no se ajustaba mucho al concepto de la canción. Pero bueno, en este caso lo podemos aceptar como Muchísimo Amor porque trata sobre relaciones interpersonales entre parejas. Lo estamos escuchando. La siguiente pregunta es cuádruple. Solo. Cuádruple. ¿Qué representa para ti Genesis, Phil Collins a la batería y como cantante? ¿Y por qué has elegido esta canción para venir a la viniloteca? El primer disco de Genesis se llama From Genesis to Revelation, que eran como los Beatles. La gente no recuerda los primeros discos de... Ahí no estaba Phil Collins todavía. Mi vida siempre está unida a Genesis porque estaba Yes, estaba Pink Floyd, estaba King Crimson, pero con Genesis, un tipo que se disfrazaba y hacía cosas muy raras como Peter Gabriel, que luego con los años pude conocerle. Muy rompedor. Era algo que rompía con lo que había en ese momento, el teatralizar, que luego se aprovechó mucho de ello David Bowie en los conciertos. Evidentemente soy Genesis con Peter Gabriel cantando. Phil Collins me parece bien lo que hicieron luego, pero me quedo con la primera época del Foxtrot y Selling England by a Pound y los primeros discos que eran rock progresivo de verdad, arriesgados y súper densos a veces, ¿vale? No, con mucho trabajo, con grandísimos músicos que no tienen nada que envidiar, con una carrera coherente, aunque luego se fueron más al lado más facilongo y más hits. Mainstream que llaman ahora, ¿no? Yes no lo hizo, cambió por el rollo de los Bagels y no sé qué, pero yo sigo escuchando estos discos, son un poco lo que hemos seleccionado, lo que hemos visto para hablar de ellos, son canciones que me pongo a menudo, que son las que me hacen un poco la gasolina de mi vida, que es mis temas favoritos. Hemos elegido 7, podrían haber sido 70. Claro. Me habéis hecho pensar, lo cual no está mal del todo, ¿no? Pero está bien. Claro, que dejo dentro, que dejo fuera, claro. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué recuerdas de las fotos que les has hecho a estos artistas? Bueno, conciertos internacionales. Genesis, me acuerdo que vinieron a España a tocar con Paul Young de telonero, magnífico artista, que hizo una versión de La Wood Tears Apart Again de Joy Division, que hace poco tiempo estuvo Peter Hook, bajista de Joy Division tocando por la zona. Y me acuerdo que Genesis era un pedazo de grupo que decías, he visto a Pink Floyd, pero esto es, ¿sabes? Era algo increíble. Ya no estaba Peter Gabriel. Con Peter Gabriel luego sí pude entablar cierta amistad y relación cuando los OBK mezclaron el disco allí en el Real World Studios en Bath. Y conocí a Peter Gabriel, nos hicimos amiguetes. Y luego la escisión de Genesis, Mike and the Mechanics, que fue Tony Banks y Mike Rutherford, hicieron una escisión un poco de Genesis, que también con Paul Carrack, cantante que estuvo en Split Enz, o sea, Looking Back, Over My Shoulder. O sea que no son los grupos, es como la movida meleña. De Caca Deluxe nació todo, pues de Genesis,
una serie de decisiones y de grupos que dieron, que luego tenían su coherencia y sus cosas fuera del grupo Genesis. Déjame hacer un apunte biográfico sobre esta canción, Watcher of the Skies, en castellano Guardián de los Cielos, la primera canción del álbum Foxtrot del grupo Genesis, año 72. La canción fue utilizada frecuentemente como apertura de las actuaciones en vivo, siendo la primera canción de su primer álbum en vivo, Genesis Live, de 1973. La canción comienza con una de las introducciones más famosas en el rock progresivo, interpretada en Mellotron por Tony Banks. Entonces, este es el momento de hacerle la pregunta a Paco. Paco, ¿qué es eso del Mellotron? Pues el Mellotron es un instrumento que surgió en los años 60, que solían utilizar sobre todo grupos de rock progresivo y sinfónico, y en este caso pues Genesis lo llevaba en su formación. Una curiosidad que nos ha contado el maestro Domingo es que el primero que lo introdujo en España fue Teddy Bautista, ya sabéis, teclista, compositor de Los Canarios, también formó parte del primer trabajo de Leño. Y nada, pues eso es el Mellotron, es como un tipo de teclado especial para esos sonidos tan especiales que tiene el rock sinfónico. Maravilloso, bueno, maravilloso Santiago Auserón, un hombre al que admiro profundamente, no solo por su calidad musical, sino por su profundidad intelectual. Domingo. Bueno, hizo la tesis doctoral con 70 años, está muy bien. Bueno, pero ha sido siempre un estudioso, un filósofo, que siempre se ha preocupado por investigar el nuevo sonido, que ha ido Sonido del son y claro, al Caribe, que ha ido a África. Yo es una banda, sinceramente, que admiro muchísimo, Radio Futura, y me sirve para preguntarte, Domingo, ¿cómo has vivido los 80? ¿Cómo viviste la movida? Y, no me acuerdo mucho, con lo cual significa que lo viví intensamente. Lo viviste intensamente. ¿Y qué significa en esos años un grupo como Radio Futura? Radio Futura empezó siendo un grupo de pop chiclero, moderno, ¿sabes? Con Herminio Molero, que es el dueño del nombre Radio Futura. Luego hubo cambios en la formación. Se quedó Ronos Auserón ahí. Los hermanos Auserón. Claro. Y yo quiero recomendar en este punto un disco de ellos que se llama Las Malas Lenguas. Las Malas Lenguas. Que son clásicos del rock de los 50 y 60, que es una delicia y que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo escuche. De aquella época, la gente recuerda los primeros hits de Radio Futura, los primeros hits de Nacha Pop, de Los Secretos, El Último a la Fila, El Loquillo, pero si hay un grupo por autonomasia que rompió, arriesgó, se tiró al barro y cada disco intentaban cambiar las cosas fueron Radio Futura. Con un directo poderoso, que se gastaban la pasta en que no fuéramos 4 tablones, sino que ya hacían algo más por la música, fue Radio Futura. No. He ido a ver a Santiago ¿Quiénes Auserón. rivalizaban con Radio Futura en los 80 que crees que pudieran estar a ese mismo nivel musical? Bueno, hubo un concierto muy raro en Madrid, que no me acuerdo el nombre, pero tocaron, me parece, 4 canciones, creo recordar, en mi fausto recuerdo con agujeritos, que grabaron 4 canciones en directo, El Último en la Fila y Radio Futura, que hicieron una mezcla ahí, que lo podemos mirar y buscarlo, porque tenéis el Google, como dicen los modernos. ¿Competencia? No lo sé, es que cada uno escucha, llega un momento que... Sí, pero bueno, tenemos grupos coetáneos en esa época, hablamos de Alaska Pegamoides... Ya, pero estás diciendo, siempre he pensado... La gente relaciona Movida y Alaska y Pegamoides, y Almodóvar por Caca Deluxe, y Caca bueno, Deluxe. pero por ejemplo, Almodóvar cantaba con Fanny McNamara, los recuerdos los conciertos fueron de infausto recuerdo, cuidado. Estamos hablando de una calidad musical en cuanto menos cuestionable. Estaban Los muchas Secretos, veces. también estaban los Hombres G que tocaron Rocola, que hay gente que no se acuerda, o Joaquín Sabina, o los Burning. Hay grupos serios. La gente hoy en día se queda solo con canciones. Grupos coherentes, por eso he elegido Radio Futura, que siguen haciendo cosas, Santiago Auserón, bastante interesantes. Los Fadipalero hubiera Estuviste sido haciéndole fotos precisamente el verano pasado, en la ¿no? noche del Botánico y alguna otra ocasión que tenemos una amistad. ¿Cómo es Santiago Auserón en la distancia corta, Domingo? Pues tengo que decir que como todos, conmigo muy bien, con el resto de la humanidad ya cada uno... Bueno, pero ¿qué rasgos de su personalidad destacarías? Bueno, es un tipo muy culto, un tipo con el que da gusto hablar, te deja hablar a veces, y yo a él, que estamos mudos todos. Estamos todos mudos. Es un personaje carismático donde los haya, y te digo coherente, porque él podía hacer
un repertorio entero de Radio Futuro y la gente llenaría esos conciertos, pero hace cosas distintas, con orquestas, hace temas nuevos, en fin, una serie de cosas. Me acuerdo mucho de Enrique Sierra, que hizo Enrique Sierra y Los Ventiladores, que era un grupo paralelo, con el cual me uní una amistad casi más profunda, que además cuando parece que los pierdes por el camino te acuerdas más de ellos. Sí. Oli Harshal, que fue guitarrista de ellos y productor increíble, ¿sabes? Radio Futura es un grupo con mayúsculas de esa época e internacional, a pesar de los pocos Grupos que han salido de España, ¿no? Claro, están los Se me héroes. viene Barón Rojo y se me vienen los Héroes del Silencio a la cabeza. Sí. Mm. Y Julio Iglesias. Bueno, pues en este punto con Julio Iglesias vamos a hacer un inciso y le vamos a preguntar a Paco Ayala qué otros grupos sacaron disco en ese año 1982. 1982 fue uno de los años con álbumes más importantes dentro de la historia del pop y del rock en España. Pues salieron, pues por ejemplo, de Parálisis Permanente, el disco del Acto, Alaska y Vegamoides también sacaron su primer trabajo, Leño, el Corre Corre, y luego, pues por ejemplo, uno de los directos más emblemáticos que ha habido en la historia del rock español, que es el Rock en Río de Miguel Ríos. Bueno, hemos escuchado el Paranoid de Black Sabbath. Antes de preguntarte qué representa Black Sabbath para ti, me gustaría preguntarte, para conocerte profundamente, cómo de activista has sido y cómo de activista es Domingo J. Casas a la hora de defender los derechos de las personas. Estoy hablando de valores universales, libertad, igualdad, fraternidad, como decían los franceses. Soy políticamente incorrecto, lo cual está bien. En estos tiempos que la gente entiende la tolerancia y al no respetar los derechos ni la libertad de nadie, yo he luchado para que tú digas y expreses lo que tú quieras y seas como tú quieras, pero exijo que tú respetes y digas y me respetes como yo soy. La gente es muy intolerante. Yo creo que la gente con la edad, por temas de impuestos o por temas de lo que sea, por la vida que vivimos o no sé qué, lo que no entiendo es la desrealización que hay en general en toda Europa, y de Trump y demás no quiero ni hablar. Yo quiero que el respeto empieza por el que tienes al lado y respetando el espacio de cada uno. Los derechos de las personas, tienes derecho a vivir con dignidad y de tu trabajo y de tu profesión. Los demás temas es que no quiero entrar porque sería largo y arduo de explicar. Nuestra época, los 80, que vamos a volver un poco a eso, si te parece. Sí, sí. Me Te iba a hacer una reflexión de si estamos ahora mismo en una dictadura de la imagen. Bueno, Domingo, con Instagram. Yo me recuerdo que en esa época éramos mucho más tolerantes en todos los sentidos. Ahora, hoy en día todo el mundo con los móviles, todo el mundo no sé qué, todo el mundo con el Google. ¿Cómo de amenazada se ve la profesión a mí me mola de fotógrafo porque con estas nuevas tecnologías y estos avances? La IA. Disparan fotos, disparan la cámara y no saben hacer fotos. Y la IA, pues, me parece una herramienta útil, pues como cuando la gente pasó de la época analógica con los carretes a la digital, y dice todo el mundo, Tommy, ¿lo vais a dejar sin trabajo? Digo, pues no, porque si tienes el talento innato. ¿Cómo has vivido tú, Domingo, ese cambio a las nuevas tecnologías? De revelar tus fotos en una habitación oscura a editarlas en digital. ¿Cuándo iba a decir algo que es políticamente incorrecto, bueno, estaba solo revelando. Pero, bueno, pues es como todo. Ahora el RAW que dicen, pues también es revelar un negativo digital. Si la foto es buena, me da igual en el sistema que la hagas. Hoy en día, hasta hace poco tiempo todavía, con mi Hasselblad, la cámara que hacía fotos para las portadas de los discos, que era formato cuadrado, que se llama formato 120, hacía algunas fotos, pero es que no cunde, o sea, no hay molla, como dicen los murcianos. Entonces, con las cámaras digitales hoy en día lo tienes todo hecho, una resolución, una definición increíble, y que la gente haga las fotos. Decía Franco Fontana, un magnífico, que vive, magnífico, se hacen demasiadas fotos. No, se dispara demasiado. La gente va a los conciertos, que a lo mejor por ahí mola el tiro,
La gente va a los conciertos con los móviles a grabar y a hacer fotos. Cuando tú vas a un concierto y además con las estrellas que fotografías que has estado recientemente con AC/DC en Sevilla, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Metallica. ¿cuántas fotos de media puedes tirar en uno de esos conciertos? Y luego, ¿con cuántas te quedas? ¿Cuántas seleccionas? Suelo hacer buenas fotos y pocas, ¿vale? Disparas poco. Disparo poco. ¿Eso es cosa de la edad? No, ¿Ya disparan menos que antes? No, hay que disparar pocas fotos y buenas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Metallica o Paul McCartney, que estás bastante lejos del escenario, te ponen, pues tiras más, porque no sé, coger la expresión y congelar el movimiento de la cara, ninguna foto es igual. Entonces tú tienes un plano que es de la mesa de sonido y el tío se está moviendo. Es como una calcomanía pega una carpeta del colegio, como decíamos antes. No hay profundidad de campo. Tú estás en el foso y le giras y le pillas y no sé qué. Disparas más, pero puedes disparar a lo mejor 800 fotos. Pero es que hay gente que se hace en un concierto 3.500. No lo entiendo. 800 fotos, ¿verdad, Tolik? Me parece ya muchas, pero se puede perdonar porque estamos desde atrás. Entonces, cuando Bruce Springsteen se gira, hay una foto de Bruce Springsteen de la última gira, que está así con los mofletes soplando y dice la gente, ¿cómo lo has pillado? Pues porque en ese momento había ráfaga y está... Luego suelta. Eso es imposible de congelar desde tan lejos. Si estás en el foso... Capturar un instante de la realidad. Claro. Congelar un instante de la realidad. Voy a volver a Paranoid, que quería contar una cosita. Vale. Hay 3 guitarristas muy famosos zurdos. Uno es Tommy Iommi, el de Black Sabbath, ¿vale? Otro es Jimi Hendrix y otro es nuestro amigo Kurt Cobain de Nirvana. No hay muchos guitarristas zurdos y además que sean buenos. Está muy bien el inciso y lo aprovecho para hacer también una píldora musical con Paco Ayala y hablar de la guerra de Vietnam, porque siempre ha sido fuente de inspiración para muchos músicos. Hombre, había muchos temas porque fue un tema bastante recurrente en aquella época. Y pues por ejemplo Bob Dylan, pues tenemos el tema de Master of War, o de John Lennon, el Give Peace a Change, o de The Doors, el Unknown Soldier. Había muchísimos más temas porque la guerra de Vietnam fue una guerra que en Estados Unidos pues afectó muchísimo para gente que fue a luchar por una guerra que nunca debió existir. Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll, Domingo. Ya ha empezado a tocar el corazoncito de la gente. Ya, vamos a ver. Hay grupos y grupos. Y ahí estaba mi Barney. Yo era muy amigo de Pepe Ricci, porque José Casas Toledo, yo me llamo Domingo José Casas, coincidimos en multitud de conciertos. Me acuerdo uno que era monstruo del rock de aquí, que tocaban Defcon 2, Reincidentes, Extremoduro y Lo Burning. Y me decía Pepe, ¿qué hago yo con esto? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué música es esta? Digo, tú sal ahí fuera y cómo te los compartes. Por cierto, Los Burning están el próximo mes de octubre en el Iberia Festival en Benidorm con Ilegales y con Coque Maya. También un concierto muy interesante. Bueno, en parte. Bueno, vamos. ¿Cómo han evolucionado Los Burning a lo largo de los años, Domingo? A tu parecer. Eso es como los Rolling Stones. La gente le gustaba los Rolling Stones con Brian Jones. Y a gente le gustaba los Burning con Pepe Ricci o con su primer cantante. Entonces, como nunca estamos contentos. Las formaciones son las canciones. Y tú escuchas, mueve tus caderas y ya está. Y no hay más. Y ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Claro, y ese medio tempo muy Rolling Stone, muy Charlie Watts, bueno, ¿no? De golpe de hombro. La gente bebe de las fuentes. Grabaron un disco en directo, tuve el privilegio y el honor de que tuve el buen gusto de la compañía de llamarme para hacer fotos y nos lo pasemos, como dicen, nos lo pasemos. Estupendamente. Nos fuimos a los ensayos, vino Luz Casal, vino no sé qué, vino el Tarque, Camerino para arriba. Estuve con ellos en el Within Center en Madrid, ya con Johnny al frente, obviamente. Tengo una foto con Johnny, además que guardo muy buen recuerdo. Era yo muy joven, con el pelo largo, recuerdo del pelo largo.
recuerdos del pelo largo. Bueno, Queridísimo Eric Bardon. Vosotros que tenéis el pelo largo. En la puerta del Price, del Circo Price en Madrid, me encontré a Johnny Cifuentes, que le mandamos un saludo. Johnny, te queremos aquí también, ¿eh? Otro Sí, que vendrá. bueno, cuando venga a Murcia le invitaremos a que pase por aquí por la viniloteca. Y a Nico, su guitarrista, su brazo derecho, Nico Álvarez, que tú serás. Mi pregunta a colación de los Burning es si esta banda para ti es el legado de los Rolling Stones en español. Porque han bebido mucho, desde Pereza a los Ronaldos, pero quizá los pioneros, y además que comenzaron cantando en inglés, fueron los Burning. Vamos a ver, todo el mundo tiene influencias, pero yo creo que aparte de las... Es que el rock and roll son 4 notas, sota, caballo y rey, pero hay que hacerlo Chuck muy Berry. bien. Pero hay que hacerlo muy bien, o Jerry Lee, ¿no? Venga, Jerry Lee Lewis. claro. Gran bola de fuego. Great Balls of Fire. Pero los Burning en su momento tuvieron el buen ojo de decir, nosotros queremos ser como estos, pero a nuestra manera. Eran muy macarras, Bueno, un grupo de Madrid, ¿no? De la Elipa. Eran muy macarras. Eran y son muy macarras. Vamos a ver, en Madrid, los barrios, siempre había pique, ¿no? Los de la Lipa, los de Casita, los de Usera, no sé qué, que éramos la gente de suburbios, hijos de obreros, hijos de migrantes, que no pasaba nada. Las guerras de punk y rockers. Pero luego al final nos juntábamos y había buen rollo, porque éramos rockeros, tío. Un concierto de los Burning. Pues que yo empecé muy, muy jovencito, con 18 años, a hacer fotos de concierto, y claro, tuvimos un concierto de los PVP. Y acabamos como el Rosario de la Horra, pero a hostia limpia. Y yo decía que yo vengo a currar. Y yo me subí al escenario. O sea que fui testigo privilegiado, que me ha salido bien, de poder retratar esa época. Como siempre he dicho de la movida, no soy el fotógrafo olvidado de la movida. La viví, la sobreviví, nunca lo usé. ¿Estás agradecido a ello? Y la retraté. Estaba ahí en el sitio adecuado. Si me apuraba, me interesaba más, yo qué sé, Azahar, o Barón Rojo, o Leño, que a lo mejor los primigenios grupos, que no voy a mencionar ninguno, de la movida, porque eran más blanditos, venía la dicotomía esta de Pop decir... chicloso, ¿no? Que decían... Hornadas irritantes. Me acuerdo en concreto, perdón un momentito, en concreto un reportaje que hice a Carlos Pina del grupo Panzer y Iñaki de Glutamato Yeye. Glutamato Yeye. ¿Cómo eran los niños? No me acuerdo la canción, ¿cómo era? Todos los negritos tienen hambre y frío. Mi amigo Iñaki, que les entrevistaron de ver sus gustos musicales y resulta que Iñaki era mucho más heavy, mucho más rockero que Carlos Pina y tenía conocimientos por lo menos similares, por no decir, porque luego Carlos estuvo en Radio 3. Y dije, con la gente cómo está... Pues claro, es que no era dar un botoncito en el móvil, había que leer y estudiar y vivirlo. Domingo, ¿a qué edad empezaste a hacer fotos de forma profesional a músicos y artistas? ¿Y cuál es el primer concierto que recuerdas que estuviste satisfecho de tus fotos? De decir, no me acuerdo no me acuerdo. He hecho unos fotones. No, tienes que tener un recuerdo de decir, aquí me he coronado. Voy a ser sincero, dentro de lo que cabe. Nunca miento, pero a veces oculto la verdad un poco. Dices media verdad, ¿no? Sí, Mentiras piadosas que decía Joaquín Sabina. Mi amigo Joaquín Martínez Sabina, que me enteraste, o algo así. Empecé a hacer fotos de carnet en la Facultad de Psicología en el año 79. Esas no las cuento como rockeras, o sea, como fotos de concierto. Pues tendría alguno que posase pero sí rockeramente. me acuerdo, sí, y alguna. Me lo imagino. En la Facultad de Psicología en Somos Aguas, que en la facultad de al lado estaba la de Económicas, que estaba Ana Torroja, estudiando ahí casualmente. O sea, que cosas de la vida que te van juntando y desuniendo. Ya me he perdido. No pasa nada. Nos viene perfecto para darle paso a Paco Ayala y que nos cuente un poquito más de los Burning, porque hay una canción precisamente en la que colaboran otros artistas como Miguel Ríos y Joaquín Sabina. No, ¿verdad? Joaquín Sabina no, dijimos Miguel Ríos, Paco. Una canción, digamos ahora una colaboración que se lleva mucho eso de los featuring sobre este tema de Burning. Este tema, había un programa de televisión española que se llamaba Que noche la de aquel año, que el presentador era Miguel Ríos, cuando en la televisión española, en la televisión pública se hacía programas de música y se cuidaba un poco la cultura, donde Miguel Ríos pues llevaba artistas de la época y cantaba o versionaba la canción con ellos. Y entonces de ahí esa versión de Miguel Ríos con los Burning, temazo. Lo que hace con Sabina es Esto es un atraco. Exactamente.
Los conciertos que me marcaron mucho el concierto de los Clash, me marcó mucho el concierto de los Ramones en el año 80, me marcó mucho el concierto del año, ver el año 81 a ver a Joe Cocker, o en el año 82 a ver a Rainbow, Feeling Alright, o Mike Oldfield, o Lou Reed en el año 79, pues desafortunadamente en algunos de ellos no pude hacer fotos porque era demasiado joven incluso para que te acreditaran, pero esos son los primeros conciertos. Bad Manners en la Sala Carolina, el año 82, flipé. De Lambretas, o sea, grupos que en esa época, que a lo mejor está bien que lo explique aunque sea brevemente, lo voy a intentar, sin decir bueno. ¿Bueno o malo? Porque nunca, había muchos grupos que hacían fotos, pero nunca sabía si luego iban a triunfar o no, ¿sabes? No sabía si, entonces, un grupo Sí, como... que había tal efervescencia. Claro, que había conciertos todos los días y todas las noches, los Lambretas, Poison Ivy, la gente no se acuerda ni saben quiénes son los Lambretas, pero eran Mod y Paul Weller sí sabía quién eran, o sea, cuidado. Y Bad Manners, o sea, increíble, o sea, y ya te digo, ver a Joe Cocker o a Rainbow, ya se había Joe ido. Cocker, que decían que no salía al escenario sin haberse bebido más de media botella de whisky, tenía pánico escénico. Joe Cocker. Bueno, y el temblor no le venía de... Y tenía una manera también muy particular de cantar, que gesticulaba y hacía unas cosas muy raras con los brazos, ¿no? Era su manera de sentir la música. Pero ver a Rainbow con Graham Bonnet, tío, y con ese guitarrista, que Richie Blackmore, que ya no estaba ni con Deep Purple, y ver allí y flipar con 21 años, ver allí a Rainbow, y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Una flipada. Bueno, vamos a hacer un apunte biográfico sobre esta canción que estamos escuchando, Salisbury Hill, una canción del cantante y compositor inglés Peter Gabriel. Su letra habla del misticismo que el autor experimentó en lo alto de la colina de Salisbury Hill, en el condado de Somerset, en Inglaterra. Y Gabriel escribió esta canción tras abandonar Genesis, del que había sido cantante principal y letrista desde la creación, y Salisbury Hill fue su primer sencillo como solista. La canción fue utilizada en varias películas, por ejemplo, banda sonora original de la película Vanilla Sky en 2001 y otra película de 2004, In Good Company, en buena compañía, y también un tráiler no oficial del Resplandor. ¿Cómo ha influido el rock progresivo en tu trayectoria fotográfica? Te voy a decir que si hay una canción favorita mía que me pongo por las mañanas cuando me levanto un día torcido... Para ponerte las pilas, ¿no? Esta es. Y además... ¿Por qué? ¿Porque es muy luminosa? Dicho por él, era su homenaje personal o musical a los Beatles, dicho por él. La toca siempre. O sea, tengo esta versión de esta canción hasta en alemán. Hay como 12 o 13 versiones distintas. Es una canción que te anima, te pone las pilas... La letra es muy bonita, se pegó el salto... Muy acústico. Sí, te preguntaba de rock progresivo, pero desde luego bueno, esto es un giro en su carrera. Lo que la gente desconoce, que fue coproducido y hizo la gira del primer disco, Peter Gabriel, con un tal Robert Fripp tocando la guitarra, que se ponía detrás del escenario porque le daba, no miedo escénico, pero no quería eclipsar, ¿sabes? O sea, Brian Eno ya estaba allí, de Roxy Music, ya estaba Robert Fripp de King Crimson, es decir, Peter Gabriel... se fue o le fueron de Genesis, que sería una historia muy larga de contar, pero iba muy protegido. O sea, fíjate, esta canción nunca ha hecho nada parecido a esto. Era, bueno, ya cuando hizo Steam y otras cosas más. A mí me recuerda un poco el estilo al folk americano. Sí, me gusta mucho Crosby, Stills and Nash. Ese estilo más country folk. Y que precisamente a lo mejor por eso te pone las pilas por la mañana, porque es una canción muy... Brothers, venga, podemos seguir por ahí, sí. Y que Eagles, te transmite una positividad, efectivamente, una alegría, tiene luz la canción, ¿no? Y muchas veces necesitamos de esa música para poner las pilas por la mañana. Bueno, pues en este punto quiero preguntarle a Paco Ayala para que nos ilustre y le cuente a la audiencia una anécdota de el grupo Genesis. Pues mira, Genesis, cuando Peter Gabriel abandona o hacen que abandone la banda, querían seguir con una banda sinfónica, o sea, sin vocalista, simplemente instrumental, pero viendo que no tenía mucha aceptación, la exmujer de Phil Collins le hizo cambiar el rol dentro de la banda y le propuso que hiciera de cantante, y de ahí que Phil Collins pues pasara a la voz de Genesis.
cómo es Bruce Springsteen, el boss en la distancia corta, porque tú tuviste la oportunidad de compartir una noche con él en un reservado, en un bar, mano a mano, ¿no? Cuéntame Bueno, y cuéntanos. Cuando vino este verano pasado, me entrevistó la ABC un compañero. Compañero de la prensa. Compañero de la prensa, y le dije, mira, como es un tema delicado porque empieza la gira hoy, tiene una versión un poco adulterada, no, un poco edulcorada, para decirlo así con propiedad. Él hizo la gira para la Blackstone Road, no nos dejaron hacer fotos, lo cual ya para los fotógrafos chungo. Y me Muchas restricciones, ¿no? Claro, en esas giras. Claro. Y entonces, además decía que nadie hable, y si tu compañero al lado está hablando, te doy permiso para que le mandes callar. Y yo dije, me voy, me piro de aquí. Y nos fuimos a un bar de copas, mosqueados, con las cámaras guardadas, porque no hubo... Fíjate, conocimos la seguridad, pero dice, en otros conciertos hemos pasado las cámaras, ¿vale? Sí, pero que cuando hablamos de una estrella internacional... Pero en ese hay unos concierto controles de seguridad nos brutales. dijeron, ni tú pasas la cámara, porque yo me la he encontrado en el suelo. Y nos fuimos a un bar, y me encuentro con un amigo mío que se llama Paco Salazar, que le va a encantar que lo cuente por fin la versión menos edulcorada. Y digo, Paco, ¿qué hace? Dice, ahí he dejado en Samarcanda, en el restaurante que hay ahí en la Tocha, el Bruce Springsteen y toda la corte, es unos pesados, yo me voy a mi casa, no sé qué. Digo, ¿que está Springsteen ahí? Claro, no es como ahora que había móviles, no, está Springsteen ahí. Pues, era Radio Patio. Y dice, ¿quieres? Radio Macuto, ¿quieres ir? Pues claro, nos fuimos para allá con un colega mío, con Juan Lubela. Y nos fuimos para allá y dice, portaros bien, y las invitaciones las habéis encontrado en una papelera, que yo no he dado, no digáis el nombre ni nada de nada. ¿Era una fiesta privada o en un fiesta, reservado? Era una fiesta after show que estaba pinchando mi amigo compañero Rafael Abilbol, y estaba la gente de ahí en la radio, y entramos los dos con una invitación oficial. Nadie podía decir que no podíamos entrar porque nadie podía mostrar que esas entradas nos las había dado. Yo había dicho que no dijera, que me había comprometido a no decir quién me había dado las entradas. Y yo vi al Springsteen bailando allí solo. Y yo llevo mi fotito encima y digo, mira, en los 80 me decían, ese de blanco en el Vaticano, con Domingo J. Casas Genés, ¿no? Y digo, Bruce, discúlpame, sé que estás de after show, pero tengo fotos con todo el mundo menos contigo. Y él te dice, bueno, y nos pudimos hablar, Cardu ya está en el jijijaja toda la noche. Los de la compañía discográfica, todo el mundo mosqueado, pues claro, yo ya iba un poco tocado. Él iba bien, pero claro, era su fiesta. Fue una relación cordial, había un amigo nuestro por medio. ¿Y qué recuerdas de lo que hablasteis? Porque hemos dicho al Hablamos principio de- que te criaste en Australia, por hablamos- tanto hablas perfectamente inglés y te comunicaste con él. ¿Y de qué hablasteis? Incluso aprendí castellano con los años. ¿De qué hablasteis, Domingo? ¿Qué recuerdas? Hablamos de rock, como siempre, hablamos de música, hablamos de Roy Vitán, que fue teclista que va con él, que tocó en algunos discos de Peter Gabriel y en algunos discos de Revolver. Hablamos de Miami Steven Sand, con el cual ya hay alguna amistad, Miami Steven Sand o Little Steven. Hablamos de rock and roll, de Clarence Clemons, hablamos de Patricia Alpha, le conté que les había visto en el 85 en Montpellier. Hablamos, íbamos atufados. Yo iba un poco más atufado que él al principio, luego ya él me cogió con carrerilla, yo ya me moderé, porque claro, teníamos a las 20 personas que había en la fiesta diciendo, este está hablando con Bruce Springsteen y Bruce Springsteen le está haciendo caso, o sea que... Un tipo... Normal. Un tipo humilde, Un tipo normal. Bueno, humilde, no... Bueno, dices, un tipo normal. Bueno, vamos a ver, siempre he dicho que cuanto más famosos son y cuanto más artistas son y cuanto mejores, suelen ser gente sencilla y normal. Eso es lo habitual. ¿Cómo se agradece eso, Pero el llegar a las distancias cortas, total que hubo algunos problemas, me querían echar, no sé qué, yo me negué, no sé cuántos, él dijo que no había ningún problema, había un amigo nuestro mediador. Y cuando salimos, que ya estaban recogiendo ya, porque eran las 6 de la mañana, estaban recogiendo el restaurante para poner los desayunos, porque eran las 6 de la mañana, no eran las 2 de la tarde, ¿sabes? Salimos todos, claro, cuando se va el artista, se va todo el mundo, ¿qué pintas ahí? Se va el séquito. O sea, el séquito, las chicas, los chicos y el rock and roll. Y había una cola para hacerse fotos con él, y yo me puse en la cola, y cuando me vi, dice, otra vez aquí. Otra vez aquí. Qué bueno. Y tengo la foto con Bruce Springsteen y con 7 seguratas alrededor, porque ya en la calle ya no estás en la fiesta. La ya. foto la vamos a ver en imagen, y en este punto quiero agradecer al director artístico, que es Juan Escudero, que está a los mandos de esa cámara. Menos mal que está a los mandos. Que vamos a ver esa coherente. imagen, y va a poner ahora otra imagen sobre la que te quiero hacer la siguiente pregunta. Adelante. En la que sales posando con Keith Richards.
con el mismísimo guitarrista de los Rolling Stones. ese- Cuéntame cómo fue ese encuentro, Domingo, cuéntanos. No puedo contarlo porque tendría que retirarme de la profesión. Pero él llegó en un coche al Eso fue en Madrid, ¿no? Sí. Él llegó ¿Año? No me acuerdo ahora mismo. Estoy intentando edulcorar. Los 90 probablemente. Él hizo la gira, tocó 2 días en el Aqualung. Yo te puedo decir que yo fui el primer día y el segundo. Del segundo día no me acuerdo de nada. Y del primer, Aqualung. El Aqualung, sí, el divino Aqualung se llamaba. En Nuestra Señora de Fátima, al lado del Vicente Calderón, en nuestros barrios, que es una exposición que estoy hablando que se llama El Rock en el Barrio, que ya tendréis información cumplida de ella. Y yo solo puedo decir que él fue en un coche y no se volvió al hotel en su coche, sino se volvió conmigo. Bueno, nos paró la policía. ¿Qué impresión te causó? ¿Que os paró la policía? Nos paró la policía. A ver, cuéntanos eso. Le dio, flipó. Cuéntanos eso de que os paró la policía. ¿Policía Municipal de Madrid? Y dice, claro, ya cerca de los conciertos, pues la gente te conocía. Entonces ya los policías, vamos a ver. Cuando hay un concierto grande, hay un festival grande, pues, si la policía o el ayuntamiento o el gobierno de turno está metido, pues las autoridades competentes suelen ser un poco más benevolentes o por lo menos hacen un poco javizos. Entonces, un poco la vista así, venga, pasar. Es que no me quiero imaginar el papel de ese policía municipal que baja la ventanilla y se encuentra aquí Richard. Bueno, no. A lo mejor ni lo conocía, quién sabe. A mi derecha, entonces digo, bueno, ¿dónde vais? ¿Dónde van ustedes? Digo, voy para casa y tal. Y me dice, y abrimos, bajo la ventanilla la documentación y dice, ¿es aquí Richard? Digo, no, es su alma gemela. Y el otro se descojonaba. Lo que sí voy a contar, que nunca lo he contado, que fue el mismo policía que 15 o 20 días antes nos había parado allí Pop a mí, y también. Nos paró el mismo. O sea, te conocía la policía y me decía, en Madrid por aquellos años, ¿no? Hace poco fue J-Pop y ahora solo te falta de J-Pop y no sé quién. Anda, marcharos, tirar. Con J-Pop, a los 2 días, yo me fui a mi casa, fuimos de fiesta. Me llama a mi casa el presidente de la compañía discográfica y me dicen, yo sé que tú sabes que yo no sé que tú sabes dónde está J-Pop. O le devolvéis al hotel, o le devuelven al hotel, o llamamos a la policía y a la embajada. Llamé al Ya Está, que es un garito en Madrid, en la calle Valverde, y les dije... Malasaña. Yo no, un poquito más cerca de la Gran Vía. Dije, mira, yo no sé si sigue J-Pop ahí o no, pero lo metéis en un taxi y le mandáis al hotel Miguel Ángel, que si no vamos a tener un problema todos. El empaquetado que tiene que volver. Y así fue. Bueno, Domingo, antes de despedir la charla, me gustaría que me hablaras de los 2 libros que has traído, que tienes sobre la mesa. Bueno, he traído... Aquí tenemos el número de Cuadernos la colección FM, Cuadernos FM. Que sale cada 3 meses, que es un poco la decisión... Sobre Chuck Berry. Es un libro que viene, ahora hay fotos de Eric Clapton y hay fotos de... Bueno, algunas de esas fotos a lo mejor las podemos ver en imagen. Sí, las podemos capturar. Hemos de decir que... Sale cada 3 meses. Esta colección FM está muy bien. Yo he leído el libro de la biografía de Tequila. Aquí tenemos otro. Que la portada es mía, que la portada del disco del libro Tequila es mía, por cierto, que pues si no lo sabía. Pues no lo sabía, no lo sabía. Es un libro que ha salido ahora mismo, calentito, de Platero. De Platero. Con algunas fotos. Me lo tienes que ceder para leérmelo porque me interesa mucho. Bueno, sí, bueno, yo... Gran admirador de Adolfo Cabrales, Fito Fitipaldis. Yo soy admirador de mi padre y mi madre que me trajeron a este mundo. Lo demás ya me parece... Yo admiro a mucha gente, Domingo, entre otras a ti, también por la trayectoria. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. No está mal, tenemos, ¿no? Y tenemos una... bien, lo hemos reído, el vermú no lo he probado todavía, aunque lo voy a probar. Bueno, pues en este punto lo vamos a decir, lo del vermú. La marca sí que es Flor de Murcia, pero lo que tenemos que destacar es la tienda La Carreta, perdón. Son los patrocinadores de este capítulo 1 de la viniloteca y nos han traído pues 3 variedades. Tenemos un vermú que se llama Giovanni el Ruso, tenemos la Vero que es un spritz, que mucho le gustará también el Aperol Spritz, y tenemos un vermú 00 para quienes no beben alcohol, que recomendamos la vida sana, el 00, lo va a probar. Veo mucha botella, no sé si vamos a salir muy bien de aquí, yo intentaré salir. Si bebemos 00 vamos a salir estupendamente bien. Para concluir, vamos a hacer un apunte sobre la canción que hemos escuchado de Bruce Springsteen, porque da título a un disco que ha sido de los más emblemáticos, no solo de su carrera, sino también de la historia. Estamos hablando de Born to Run. El tercer trabajo de Bruce Springsteen, cumple ahora 49 años, que no lo puede decir todos los artistas que la trayectoria de este cantante americano haya sido tan prolífera, y realmente fue su primer éxito comercial
y de ahí la importancia de este trabajo de Bruce Springsteen. Domingo J. Casas, muchísimas gracias por asistir a la viniloteca. Juan Mike, ha sido un placer. Siento ser el piloto Bueno, de este el número. piloto de este vuelo. De este El vuelo. piloto de este vuelo que ha sido un auténtico placer. Os auguro un futuro brillante y estupendo. Vendremos a veces como público como podamos. Gracias a Paco, a Juan de Dios, a Pelli, a Juan, a Tolik y por supuesto, a Encarni por hacer de público ficticio, por estar aquí. En los siguientes capítulos tendremos público real. Y que pregunte. Y van a pasar muchos artistas de y reconocido músicos prestigio y de la sobre región todo, de Murcia, emergentes y emergentes. consolidados. Correcto. Y consolidados, eso es lo que podemos decir. Domingo J. Casas, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias por vernos, somos la Viniloteca, los 7 discos de tu vida. Y nos vemos otro día, salud Difunde, comparte. y rock and roll. Claro. Adiós, muchas gracias. ¿Te ha gustado? Bien. No ha sido difícil, ¿eh? Iba a hablar de los Doors, pero con Ian Astbury en The New Barber- podemos hacer 3 horas.